Y hoy hay que decir que el 99.9% de todas las conferencias en las grandes conferencias o congresos de columna vertebral u ortopedia solo tratan sobre operaciones. Y el 99.9% de la gente, así como yo, desearía poder evitar una cirugía. Y esto realmente nos lleva por un camino completamente erróneo. Bienvenidos a Healthwise, el podcast de salud presentado por Sunday Natural. Soy Dietz Behrens y en este podcast exploraremos juntos lo que significa estar sano. Abordamos temas como medicina, ejercicio, nutrición y salud emocional, siempre con una perspectiva sabia sobre lo que nos hace bien. El dolor de espalda es la enfermedad más común. Todos la conocen. Muchos sufren de ello y parece que la única solución es operar. Pero, ¿qué sucedería si hubiera una alternativa que fuera más rápida, más sostenible y que no requiriera un bisturí? Doctor, Florian Maria Alfven es un especialista en columna, famoso por ser un cirujano de espalda exitoso, pero ha tenido un cambio radical en su forma de pensar por su propia historia de dolor. En vez de considerar las operaciones como la única alternativa, creó un método no invasivo que ha ayudado a miles de pacientes a liberarse de sus dolores de espalda. En su libro El cirujano de espalda, que no pudo operarse a sí mismo, comparte sus conocimientos sobre prácticas médicas cuestionables y muestra cómo el 90% de las cirugías de espalda se pueden evitar. Bienvenido, Dr. Florian Maria Alfven. Hola, estoy feliz de estar aquí. Bienvenido a Berlín. Dr. Alfven, ¿cómo son sus domingos en cuanto a la espalda? Ahora son bastante amigables para la espalda, ya que puedo volver a correr y cada domingo por la mañana salgo a correr antes de desayunar. Todo se ve muy bien ahora. Es fascinante, porque afirmaría que muchas personas sufren de dolores de espalda al correr, pero seguramente lo discutiremos más adelante. Así es. Es uno de los cirujanos de espalda más destacados y me parece interesante cómo relata en su libro que ha asistido a diversas conferencias y ha tenido un alcance global. Celebrar puede ser algo despectivo, pero han recibido mucho honor por ello. Que usted ha introducido un tipo especial de cirugía de columna y, curiosamente, usted mismo sufrió una hernia discal que cambió completamente su forma de pensar. ¿Por qué no lo cuenta? ¿Cómo vivió ese momento? Sí, fue un gran shock. Así que, como usted ha mencionado, sentía que sabía todo sobre la columna vertebral. Viajaba por el mundo en primera clase y pensaba, sí, eres una estrella, un poco, tal vez un poco de ibris también. Y de repente sufrí una hernia discal, lo que fue completamente inimaginable para mí. Eso fue lo primero. Lo segundo fue el dolor extremo que sentí, que me hizo darme cuenta de lo que los pacientes experimentan. Como médico, a veces uno se siente un poco por encima o maneja la enfermedad del paciente, pero cuando uno lo experimenta y ve los miedos que surgen y cómo la gente sufre, es una situación completamente nueva. Y lo tercero, sentí una gran vergüenza. Así que sentí que como cirujano de columna, uno debería saber qué hacer o cómo se relaciona todo esto. Y eso fue muy difícil para mí, lidiar con el hecho de que atiendo a los pacientes sin tener claro por qué me ocurrió un incidente. Así que estaba casi el cirujano que tiene una hernia discal, que opera hernias discales y los pacientes me preguntan por qué tengo una hernia discal y solo podía decir que no lo sabía. ¿Cómo describiría sus sentimientos? ¿Fue un momento de desesperación o tal vez de miedo? Sin duda. Hoy comprendo a los pacientes mucho mejor. Fue una experiencia de desesperación. Por supuesto, cada uno está en una situación social, financiera o familiar específica que cambia drásticamente. Y cómo continuará o cómo podría desarrollarse o cómo cambia la vida, eso no se puede evaluar en ese momento. Por eso uno se siente desesperado. Hay quienes piensan que, como experto, debería encontrar la solución ideal para usted de inmediato, pero en realidad fue un proceso más extenso. ¿Le gustaría compartir un poco de su experiencia con nosotros, aunque sea de forma breve? Sí, claro. Lo primero que pensé fue que no podía ser que tuviera una hernia discal. Como muchos otros, no quería creer que tenía una hernia discal. Y quizás también minimizan la situación como muchos que nos escuchan. Solo que los síntomas eran tan extremos y claros que incluso yo, que quería evitarlo, tuve que admitir que debía ser una hernia discal. Tuve que aceptar que esto tenía que ser una hernia discal. La situación en la que hice esa prueba de resonancia fue algo completamente nuevo para mí,
porque los pacientes a menudo vienen y dicen, doctor, quisiera una radiografía. Siempre me pregunto por qué la quieren. Y al ser introducido en ese tubo, me di cuenta de lo estrecho y claustrofóbico que era. De pronto lo viví. He revisado por qué preguntan sobre la radiografía. No querían decírmelo, así que el señor Alfen, tal vez tengo claustrofobia y por eso mencionaron la radiografía. De repente vi y comprendí esas situaciones de una forma totalmente diferente. Y por supuesto, entonces el siguiente paso es, ¿qué hago contra la hernia? Si ahora haces una operación máxima o una técnica abierta donde se perforan huesos, eso no lo he hecho en mucho tiempo. He implementado la endoscopia en muchos países y por supuesto habría propuesto operar en un caso de prolapso masivo que también tenía, no era solo un pequeño problema, sino un gran prolapso. Claro, habría dicho bien, operemos porque eso sería más rápido. Pero ahora soy el experto en esta técnica de operación y los demás no tienen la misma experiencia que yo. Así que, al igual que muchos pacientes, traté de evitar la situación. Hice terapia física, tomé medicamentos, recibí inyecciones y ese tiempo siempre ha seguido cambiando y no ha cambiado nada en absoluto y eso es exactamente lo que muchos pacientes experimentan. Y hemos atendido a más de 20,000 pacientes ya que no logran una mejora duradera con tratamientos no quirúrgicos y así fue mi experiencia. Al final estaba tan desesperado que dije, está bien, simplemente me meteré en una máquina si llegamos a hablar de eso. Y trataré con esta máquina que solo se usa para el dolor de espalda, así que no hay enfermedades graves. Mi personal, mis colegas, mi terapeuta me dijeron, estás loco por meterte ahí con un problema. Si empujas hacia atrás, eso solo lo empeorará. Pero se volvió cada vez mejor y al final me llevó a una nueva comprensión que luego investigamos durante 15 años. Me gustaría, antes de abordar la solución, Tiene. tal vez hacer un breve comentario sobre el problema, es decir, el problema de la hernia discal. ¿Podría explicarnos brevemente para nuestra oyente qué es exactamente lo que ha ocurrido? ¿Qué es el incidente? Todos los cambios en la columna vertebral, ya sean cambios declarativos, estrechez espinal o hernias discales, son siempre fenómenos de presión. Demasiada presión en el disco o en la vértebra causa cambios. El disco intervertebral, que se encuentra entre los cuerpos vertebrales, es similar al menisco, que también actúa como un disco intermedio en las rodillas. Este disco tiene que soportar mucha presión. Si la musculatura profunda, de la que hablaremos más tarde, no está firme, la presión en el disco intervertebral se incrementa y eventualmente la parte externa se rompe, el núcleo interno se desplaza hacia afuera y presiona sobre la raíz nerviosa y eso es lo que causa estos dolores intensos. El primer dolor que suelen tener los pacientes es simplemente un dolor intenso, no es que de inmediato se tenga una hernia discal, debido a que el disco está lleno de nervios y si hay un pequeño desgarro, el dolor es considerable. Por lo tanto, es importante ser cauteloso en cómo se continúa manejando esto. Con una hernia de disco hay una afectación nerviosa seria. Así que, disculpa un momento, quiero imaginarlo un poco visualmente. Es decir, este disco se puede imaginar como un pequeño cojín de gel, más o menos, ¿verdad? Así que, simplificando, intentaré explicarlo visualmente, claro. Entonces, en resumen, hay demasiada presión sobre este cojín de gel, lo que causa que algo se rompa y parte del gel, por así decirlo, salga, aunque físicamente no sea del todo correcto. Pero en realidad ya no hay un amortiguador completo, y eso permite que las vértebras se toquen, causando el dolor. Está más o menos bien explicado, ¿verdad? Casi. Bueno, El disco intervertebral se compone de una parte externa que es un anillo de fibras bastante estable y en su interior se encuentra un cojín de gel, del que usted ha hablado también, y cuando el anillo exterior se rompe y hay un punto de desgarro, entonces este gel, que es una sustancia líquida parecida a un flan, sale a través de esta abertura hacia afuera y presiona sobre la raíz nerviosa. El anillo exterior tiene tanto volumen que no es el contacto entre los cuerpos vertebrales lo que causa el problema, sino solo el tejido elástico, que se ha salido y está presionando el nervio. Así que la disminución que ocurre debido a los cambios en los discos intervertebrales es en realidad despreciable, porque muchos piensan que no hay suficiente espacio, especialmente en la columna cervical, donde los discos son mucho más pequeños y los espacios entre las vértebras también son más reducidos, pero en la columna lumbar
En realidad no es significativo que se colapse, sino que el cojín elástico a través de la abertura que se rasga debido al dolor, porque la presión sale y presiona el nervio, lo que desencadena un dolor intenso y cadenervus femoralis y octoratorius ischiaticus son los nervios más grandes y no son estructuras delgadas, son tan gruesos como el dedo meñique. Sí, eso es realmente un tejido grande y hay que imaginarse algo así. Un cuerpo similar a un flumí es tan grande como un pulgar y presiona con toda su fuerza sobre este nervio, causando esos dolores intensos que yo experimenté. Sí, para mi desgracia o quizás para mi fortuna, como se quiera llamar hoy en día. Lo sentí de manera intensa. Los pacientes, yo estaba de rodillas en la cama, las lágrimas corrían por mi rostro. Quien lo haya vivido lo entiende. A veces lo llamamos dolor devastador y los pacientes apenas pueden moverse. Eso es lo que se llama ciática y entonces se dice detente, no te muevas, el cuerpo intenta evitarlo, porque hay un riesgo. Y la columna vertebral es una estructura central que pertenece al cerebro, es un espacio cerrado, el cuerpo intenta protegerlo. Por esta razón, cuando volvamos a discutirlo, es crucial cómo se trata esta columna vertebral. Así que ahora ha creado un tipo de operación que le ha otorgado una reputación internacional. ¿Qué se realizó exactamente? Así que se trata de un procedimiento endoscópico. ¿Cómo puedo imaginarme, manteniendo el enfoque en el gel y el equilibrio, qué hicieron endoscópicamente? Entonces, la artroscopia de la rodilla ha estado presente durante mucho tiempo. Hoy, nadie diría que si tiene un desgarro de menisco, simplemente abramos la rodilla y saquemos el menisco. Todos dirían, eso es lo que hace la artroscopia. En la endoscopia de la columna vertebral, el gran reto fue que el espacio es muy reducido. Tenemos alrededor de 1 centímetro cuadrado de espacio y por eso, en los años 2000, al principio de los años 2000 especialmente, necesitábamos cámaras muy pequeñas y esas cámaras no estaban disponibles hasta entonces. Y luego se hizo posible y esas son cámaras del tamaño de una cabeza de alfiler, son muy pequeñas. El endoscopio mide 6.2 milímetros y se puede pasar por el mismo agujero por donde también pasa el nervio, para acceder a la hernia de disco. Por lo tanto, no es necesario como en los... Se dice que son mínimamente invasivas para las operaciones microscópicas, pero no es así. Se debe hacer en las operaciones normales que siguen siendo estándar en la Charité, ya sea en Hamburgo, Eppendorf, en la universidad, sin importar, o en Múnich, en la universidad, donde también he trabajado. Aún así se corta el hueso, se desplaza el músculo, se corta el hueso para llegar a la hernia discal, así que se debe causar bastante daño colateral para llegar a la hernia discal. En la endoscopia, entro por el mismo agujero que el nervio, desde el lado, es decir, 12 centímetros del centro, no desde atrás. Introduzco esta cánula y este endoscopio a través del agujero del nervio hacia la hernia discal y puedo extraer la hernia discal con unas pinzas pequeñas. Los pacientes pueden irse después. Perdón por no quedarme en mis imágenes. Intentaré. Eso es Presione el tejido flácido otra vez. ¿Regresamos? No, lo quito. Lo quita con las pinzas por el endoscopio. ¿No se necesita eso? No, hay que imaginar que el anillo exterior está, y eso lo mencioné antes con la separación. Es cerca del 60 a 70% del disco. El núcleo interno gelatinoso es quizás 30 a 40%. Y no juega un papel decisivo, el anillo externo es más importante, por eso este tejido que se retira no tiene realmente relevancia. Entendido. Suena como una buena historia, porque si uno considera que la distancia se mantiene, mi suposición receptiva es los cuerpos vertebrales. Así como en el caso de la artrosis, comparado con lo que usted dice en el cuerpo óseo, eso no es así, sino que la realidad es así, que este líquido gelatinoso sale y por eso genera presión en un lugar donde no debería estar. Usted Exacto. quita la presión y así se resuelve el problema. Primero resuelto. En la endoscopía, los pacientes pueden levantarse en 3 horas o se puede ir a casa al día siguiente. En las operaciones abiertas, que siguen siendo estándar hoy, los pacientes deben quedarse en la clínica de 2 a 3 días, porque el daño colateral que se causa para llegar a lo profundo es mucho mayor. Sobre todo, hay que hacer un corte en el hueso. Y este corte en el hueso provoca sangrado y el sangrado siempre genera cicatrices.
Implementé la endoscopia en todos los países en ese momento y no ha tenido éxito en Alemania. En Estados Unidos es un procedimiento estándar, en China también, en India, en Israel y en muchos países europeos. En Alemania todavía no es un procedimiento estándar. También tenemos un estancamiento en la innovación, porque evidentemente la extracción endoscópica de hernias discales es mucho más ventajosa que la operación abierta normal que todavía se realiza hoy. Y esta cicatrización suele ser el problema, es decir, cuando se realizan las operaciones normales en el disco, se retira el hueso, hay sangrado y esta sangre se acumula alrededor de la raíz nerviosa y por eso los pacientes suelen tener un tiempo de calma. Después de 6 meses, el dolor por cicatrices vuelve. El problema principal de toda esta situación es que la razón por la que ocurrió la hernia discal no se ha solucionado. Vamos a abordar eso de inmediato, pero conozco su tema porque también trabajé un tiempo con el profesor Karl-Heinz Cook, quien también impulsó la endoscopia. La operación de las válvulas cardíacas fue muy promovida e incluso inventada por él, y se pensó en si era necesario abrir todo el tórax o hacerlo de manera endoscópica. ¿Debo abrir todo el tórax o hacerlo de manera endoscópica? Se Absolutamente. resolverá. Es el mismo principio. Encontré que el término daño colateral es muy adecuado en este contexto. El daño colateral es definitivamente mucho mayor. Quiero preguntar una vez más. Por mi curiosidad infantil, a menudo escucho a personas que han tenido hernias discales y luego han tenido una fusión. ¿Cómo se relaciona eso? Sí, Es un tema trágico porque si has tenido 2 o 3 operaciones de disco y la causa no se ha solucionado, hablaremos de eso después. Se retiran huesos repetidamente, huesos en el disco intervertebral, L3, L4, por ejemplo, en el disco L4, L5, se perfora el arco vertebral para acceder a esa área. Y eso se llama hemilaminectomía, es decir, la extracción parcial de la lámina del cuerpo vertebral, así se le llamó en los años 2000. Actualmente las vías de acceso son algo más pequeñas, pero se necesita perforar hueso. Si se realiza en 3 o 2 niveles, se produce una inestabilidad, por lo que los pacientes son fusionados. Son operados 3 veces y los cirujanos dicen, porque la tasa de recurrencia es relativamente alta en las cirugías abiertas, ya que la causa subyacente no se ha resuelto. Se presentan hasta un 40% de los casos de hernias discales en el mismo lugar o en otro lugar, en el cuerpo por hernias discales. Por eso muchos oyentes han sido operados varias veces. Operados varias veces. Cuando entonces los cirujanos proponen una fusión, es decir, se coloca una placa atornillada sobre los 3 lugares, por ejemplo, sobre los cuerpos vertebrales, para que allí eventualmente llegaremos a la distancia adecuada, que esta distancia se mantenga y que de alguna manera la columna vertebral recupere su estabilidad. Sin embargo, la rigidez no suena muy flexible. Puedo tranquilizar a los oyentes, si se fusionan o se atornillan a través de 2 o 3 pisos, la elasticidad no se verá comprometida, no se ve afectada, pero tenemos una conexión inestable. Imaginen que es como una palanca sobre el siguiente segmento y por eso obtenemos inestabilidad nuevamente y por eso sucede a menudo que los pacientes se fusionen piso por piso. Y eso, por supuesto, es una catástrofe, porque son operaciones más grandes, y si un tornillo no está bien colocado allí, el paciente tendrá que lidiar con eso durante toda su vida, y los cirujanos no pueden eliminar esta fusión, porque de nuevo es el término daño colateral. Si lo quitan, se perderá tanto hueso que se vuelve quebradizo y se retira, que cada cirujano dice si hay una fusión allí. Entonces, eso. Si no es necesario, no se quita. Lo sé bien. Una vez tuve una fractura del escafoides en la muñeca y hay un tornillo de titanio allí. Y sinceramente, cuando veo las radiografías, entonces hay más tornillo que hueso. Y se puede imaginar que cuando lo quitan, vuelvo a estar como al principio. Sí, esparces el hueso. especialmente con los delicados huesos de la muñeca, eso es un verdadero problema, por eso le aconsejaría que los retirara. Sí. Hasta ahora no ha habido problemas. Hasta ahora no se ha quejado. Oh Dios, espero que no comience hoy. En su libro, tenemos un destornillador y haremos un pequeño corte para sacar eso. Sí, para ser honesto, es mi broma favorita, pero solo los más jóvenes la entienden. Cuando digo que tengo el escafoides y hay titanio. Entonces, algunos aficionados al fútbol Sí, no entienden probablemente nada. somos aficionados del Bayern.
Sin Pero embargo, sí, ahora yo hemos también, en absoluto. decepcionado al 80% de la audiencia y en verdad tampoco soy un aficionado del Bayern. Aunque soy de Baviera. En su libro, usted menciona que casi el 90% de las cirugías de espalda se pueden evitar. Sin duda, es una afirmación arriesgada. ¿Por qué se siguen haciendo tantas operaciones? Principalmente porque no se conoce la relación. Y saber. Ah, la ignorancia. Así Ahora es. tengo la... La falta de conocimiento y el sistema político, eso hay que aclararlo. Las intervenciones quirúrgicas son mucho más fáciles de mostrar en la GOR o en la EBM. Y hay que señalar que el ortopedista antes era solo eso, pero luego se combinó con el cirujano de accidentes y ahora se llama así. Significa especialista en ortopedia y cirugía de accidentes. En 2004, lo que caracteriza al cirujano no operativo, el ortopedista conservador, se ha perdido un poco por la inclusión de cirujanos de accidentes. Y hoy hay que decir que el 99.9% de todas las conferencias en las grandes conferencias o congresos de columna vertebral u ortopedia se centran solo en operaciones. Van, como se describe en su libro, sí, y el 99.9% de las personas, al igual que yo, querrían evitar la operación y realmente se está yendo por el camino equivocado. ¿Cuál fue el mayor momento de claridad en su viaje del dolor? ¿Hubo un instante clave que le hizo reflexionar? Sí, el momento clave fue la realización de que realmente había mejorado. Lo conseguí Este gracias a... dispositivo. Quiero mencionarlo ahora Este mismo. entrenamiento era casi inimaginable que pudiera mejorar o que esta hernia discal pudiera cambiar de alguna forma, sin que se eliminara de alguna manera. Y mejoró y mejoró y mejoró y luego estaba completamente libre de dolor y pensé si eso es posible. Comencé mi evolución desde un cirujano máximo que realizaba las fusiones más grandes, luego la técnica mínimamente invasiva, es decir, la realmente endoscópica. Y de repente veo, está bien, si esto funciona y puedo estar sin dolor, incluso sin cirugía, entonces debo investigarlo a fondo y realmente debo ocuparme de ello y eso es lo que hemos hecho en los últimos 15 a 20 años. Quiero mantener a nuestros oyentes en suspenso con dos preguntas, porque creo que es muy importante entender de dónde venimos. Y antes de que realmente profundicemos en la solución. Muchos tienen dolor de espalda, pero las causas son a menudo confusas. ¿Por qué? ¿Qué estamos ignorando? Eso es, Esa es realmente la pregunta más importante porque deben imaginar que en el momento en que tuve mi hernia de disco no sabía en absoluto por qué me había sucedido. Yo estaba sorprendido por este experimento, totalmente sorprendido por todo lo que estaba sucediendo. Y lo que no sabíamos en ese momento y que hoy la mayoría de las personas aún no saben, por eso escribí el libro y ahora realmente debo salir a la luz, es que esta musculatura profunda, especialmente los músculos profundos de la espalda, son importantes. Antes se decía que había una capa superficial y otra profunda. Puede tensar la capa superficial a voluntad. Si le pido que contraiga el bíceps, no será un problema. Pero si le pido que tense los músculos profundos de la espalda o del cuello, pruébelo. lo estoy considerando. Si puedo activarlos. No Quizás se no. puede. El córtex motor solo puede activar la musculatura superficial. La musculatura profunda de la espalda se activa a través de las vías aferentes de la espalda y es involuntaria. No se puede contraer voluntariamente. Y esa es la gran diferencia. No podemos activar los músculos profundos de la espalda a voluntad. Y esto sucede porque de lo contrario los humanos no podrían estar de pie, así que necesitamos independencia de estos músculos. Y el músculo del corazón es otra musculatura que no depende de la voluntad, no se puede tensar a voluntad. Y hemos trabajado bien esta conexión, pero no se sabía antes. Se ha centrado en la fisioterapia, en la terapia medicamentosa, pero no se han tenido en cuenta los diferentes grupos musculares. Y yo, más o menos por casualidad, me di cuenta de esto porque observé los giros nucleares, pero hoy en día sabemos que los músculos profundos son muy importantes. Son responsables de la flexibilidad, la elasticidad y la protección. Del cordón espinal, el grupo multifidus, electospina, que es este grupo muscular, y solo se puede entrenar por separado. Normalmente no venimos al mundo para hacer terapia Power Spine o terapia Dr. Alpen. Normalmente es caminar, estar de pie y correr. Eso es suficiente ejercicio para esos músculos. Pero
Y ese es el punto importante. Cuando tenemos dolor, el dolor puede surgir por una carga unilateral. En mi caso, probablemente estaría operando con la espalda inclinada o por un cambio congénito como una escoliosis, que afectan la estática. El dolor puede ser causado por una sobrecarga. Hay muchos deportistas de élite que tienen músculos de la espalda como los de un niño de 10 años. Son triatletas que hacen 5 horas de deporte. En este momento contamos con la campeona mundial de High Rocks, que es una disciplina de alto impacto, los músculos dorsales. Podemos discutir sobre los músculos de la espalda, que eran como los de una niña pequeña. ¿Es eso positivo o negativo? Es malo si la musculatura profunda está tan débil y no es No sabía fuerte. exactamente si decir que los de 10 años significa que, bueno, eso... No, solo quería decir que si tomas a una niña de 10 años y comparas su bíceps con el de una deportista de alto Con el press de rendimiento, bíceps la ganarías. sí, quiero decir que esta musculatura profunda estaba muy atrofiada en esa persona. Así que el dolor lleva a una protección de la musculatura profunda. Si los pacientes no tienen dolor, ni en el cuello ni en la espalda, no hay pérdida de la musculatura profunda. En el momento en que a veces se tocan la nuca o la espalda, o cuando trabajan en el jardín o algo así, y luego tienen dolor de espalda, ya han perdido algo de esta musculatura profunda. Y entonces el cuerpo comienza a protegerse cada vez más. Y lo curioso de esta situación es que si usted es un atleta de alto rendimiento y tiene una musculatura superficial muy fuerte, y normalmente este sistema debería ser equilibrado, la musculatura profunda se vuelve más débil mientras la externa se fortalece. Y lo paradójico es que, por supuesto, tenemos muchos atletas de alto rendimiento que están muy bien entrenados, que se preguntan, bueno, ¿cómo es posible, señor Alpen, que nado 3 horas al día, así que mi espalda es débil y también soy corredor y deportista? He estado haciendo deporte toda mi vida, por eso yo sentí eso, estaba muy escéptico. Y luego dijimos, ¿cómo podemos demostrar que esta musculatura profunda se ha reducido y así se ha desarrollado nuestra investigación? Ha sido nuestro enfoque. Una de nuestras nadadoras olímpicas de Hamburgo, cuyo nombre no recuerdo en este momento, también sufrió un desgarro en la columna. Creo que se llama Britta Steffen, ¿verdad? No, me refiero a otra. Sin embargo, ella también enfrentó un problema. Vamos a la solución. Su libro menciona la revolución de 2 minutos para la columna. ¿Qué implica eso? La historia es que hay que entrenar esos músculos profundos de forma aislada. Y esto debe hacerse con máquinas especiales. En Alemania contamos con 35 centros. En los centros Power Spine se puede hacer con gran precisión. Power Spine, ¿así se llama? Sí, Así tenemos que fuerza y columna. escrito Esto. punto D y allí se pueden ver los centros. Hemos desarrollado un software para estas máquinas, lo que significa que si ingresas tamaño, peso, edad, sexo y tu diagnóstico, la máquina nos indicará exactamente cómo debes entrenar. Este es el único sistema que tiene un software de diagnóstico en el sistema no quirúrgico. Lo bueno es que se entrena de 20 a 25 sesiones, 2 o 3 veces a la semana. Se deben esperar 48 horas y usar la máquina solo 2 minutos. Hay una para el cuello y otra para la espalda baja. Empujas hacia atrás contra la resistencia. Haces 12 repeticiones en 2 minutos. Eso es una sesión... Cervical, no te creo, Maestría, ¿verdad? lastimarás, No. Esto implica que podría, en teoría, integrarlo brevemente antes o después del almuerzo. Sí, claro. Hemos planeado esto en otros centros en Nueva York. Están muy interesados porque simplemente se sientan en sus chaquetas y no tienen que hacer ejercicios durante 40 minutos que no alcanzan los músculos profundos. Y se hacen 20 a 25 sesiones 2 veces a la semana, lo que es estable, y esa es la revolución de la columna de 2 minutos. Solo se hace una vez al mes. Increíble. Hasta ahora hemos atendido a más de 20,000 pacientes y la gran mayoría, cientos de miles, solo utilizan esta máquina una vez al mes. Así que han optimizado su musculatura y es suficiente que este músculo profundo sea estimulado solo una vez al mes. En el caso del bíceps es muy distinto. Después de 4 semanas no podrán levantar el mismo peso de nuevo. Esto se aplica a esta musculatura profunda y hemos realizado un estudio porque se podría pensar que cada 3 meses o 6 semanas sería suficiente. De hecho, cada 4 semanas es suficiente. Vamos a empezar rápidamente, solo para que lo entienda. Supongamos que tengo una hernia discal, probablemente viene de arriba.
Mencionaron una vez la zona lumbar y otra La vez la cervical. espalda, la columna cervical. Entre eso ocurre. La columna cervical y la máquina cervical. También afecta la mitad de la columna torácica y la máquina lumbar también afecta la mitad de la columna ¿No? torácica. Bien, simplemente ¿Cubrir? se observa dónde se está más cerca. Sí, ambos se cubren. Normalmente se deberían hacer los dos. La Así mayoría es. también tiene alguna limitación o debilidad en la columna cervical, aunque aún no lo sientan. No lo sienten. Está bien. Así que programaré una cita, iré y tal vez llegue con mi diagnóstico. Entonces, me sentaré en este dispositivo y... ¿Cómo debo imaginarme el ejercicio? Mencionaron 25 sesiones, pero ¿qué haré exactamente? En la mayoría, En muchos casos, realizamos una prueba inicial donde se presiona estáticamente contra la resistencia y se mide la fuerza muscular en varias posiciones. Ya se elabora una curva y se puede ver cuán fuerte es uno en comparación con el promedio. Resultó muy interesante con los deportistas de élite, incluso con los esquiadores. El señor Mayer también está mencionado en mi libro. Y estaban completamente sorprendidos de que tuvieran curvas relativamente malas. Yo también tengo que estar por debajo del promedio. Yo también. Era obvio que estaba por debajo del promedio, porque en ese tiempo no había pruebas así. Desarrollamos esta terapia con esos datos, imagínate, que desde 2002 hemos investigado y documentado científicamente a todos los pacientes. Así que son miles, cientos de miles de datos. Nuestros estudiantes digitalizaron manualmente estos datos durante 3 años y los ingresaron en el software. La máquina es una parte, esta fijación, uno está fijado y empuja hacia atrás contra resistencia. Muchos de nuestros oyentes están en el gimnasio y tienen una máquina con un cinturón en la parte delantera. Y empujan hacia atrás. En las dos máquinas, en las máquinas Pausbane, esto está optimizado, así que hay una gran diferencia con los equipos de fitness normales. Realmente no puedes ayudar con los músculos de los glúteos o los muslos al extender hacia atrás. Y puedes con esto se aísla esta musculatura profunda. En la zona cervical debería ser igual, uno se sienta como en una silla, se sujeta en el pecho hacia adelante y luego se presiona hacia atrás contra una resistencia. Siempre se comienza con pesos muy ligeros y con un rango de movimiento muy pequeño y se aumenta gradualmente hasta alcanzar el óptimo de la propia fuerza. Eventualmente hay un límite que siempre alcanzamos al seguir aumentando y hay un algoritmo que establece cómo hacerlo que está en el software. Y la musculatura se optimiza. Cuando esta musculatura es óptima, la presión sobre el disco intervertebral ya no existe. Ese es el problema. La falta de musculatura profunda causa mucha presión en el disco. Si la musculatura es fuerte y la columna es estable, la presión sobre el disco intervertebral y la hernia desaparecen y el cuerpo puede resolver esa hernia por sí mismo. esa hubiera sido mi pregunta directa. Esto significa que si ahora regreso a mi cojín de gel, hay un anillo exterior, el anillo se quiebra, luego el líquido sale y presiona sobre el nervio. Así que en el momento en que yo descargo el cojín de gel y su anillo exterior, ya que la musculatura profunda se encarga de la tarea, la sustancia líquida puede volver El a... cuerpo puede degradarlo utilizando macrófagos y células que comen. Y también tengo en mi estudio central, que también se puede leer en mi libro, el incidente desapareció por completo. Ese fue el siguiente resultado. El prolapso masivo de 13 milímetros ya no se veía. ¿Puedo preguntar otra vez? El prolapso masivo Es significa muy grande. que no se veía. Significa que no son varios, sino uno solo, pero de gran tamaño. En los casos normales son entre 4 y 6 milímetros y en mi caso eran más de 13, pero entonces bien, ya guau. no estaban ahí. Pero entonces, al menos, fue superior a la media. Sí, eso fue, ya lo mencioné. Si ya lo tengo, Eso. lo haré correctamente. Disculpe, necesito volver a decirlo, aunque ya lo mencionó, es crucial enfatizarlo brevemente. Hemos determinado que ahora vamos a usar este dispositivo, luego realizaremos este ejercicio. Esta actividad toma 25 repeticiones y en total dura aproximadamente 2 minutos, ¿verdad? Sí, claro, debes cambiarte, eso es... Todo el proceso dura ahora. Quizás 20 minutos, hay que ajustar, pero el entrenamiento en sí dura en la máquina de la columna cervical y en la de la lumbar 2 minutos. Y lo repiten 20 o 25 veces, luego está listo. ¿Qué periodo de tiempo? 18 a 25 sesiones, lo ideal es hacer 3 sesiones a la semana. Siempre deben pasar 48 horas entre ellas. Normalmente con 18 sesiones son 9 semanas. Si lo haces 3 veces a la semana, va más rápido. También tenemos atletas de la NBA de Estados Unidos que no tienen mucho tiempo, se hospedan en hoteles y tratan de hacer 4 sesiones a la semana. Para eso
optimizar, pero hemos notado que sin estrés o 2 veces a la semana es en realidad. El, el óptimo. Está bien. ¿Y qué diría usted a partir de cuándo se podría esperar? Probablemente según el tipo de prolapso, pero ¿cuándo podría esperar ver la primera mejora? Así que vemos. Ya estamos tratando a los pacientes con los dolores más intensos ahí, así que notamos que solo la circulación en esta área a través de la máquina, porque eso no pasa de otra manera, no sucede con otras terapias, hablaré de eso más adelante, pero solo el transporte de mediadores del dolor hace que los pacientes ya lo encuentren agradable, simplemente estar sentados en esta máquina. No pueden imaginarse al principio esta cosa tan marcial que pesa 1 tonelada, es realmente masivo. Y luego incluso tienen miedo, pero son solo pesos pequeños. Se hace con un rango de movimiento limitado y luego son fijados, pero después comienzan a confiar más. Y en realidad, después de 4 o 5 sesiones ya mejora. Tras 6 y 8 unidades mejora notablemente y tras 12 mucho más. Y Así que debería. debería ser al menos mucho mejor, un 70 a 80% de mejora. Quiero decir, también hay que mencionar que las hernias de disco son solo una parte de los pacientes de columna vertebral, los oyentes. También hay facetas degenerativas y la columna es más estrecha. Hay muchas otras cosas, aunque la hernia de disco es la más famosa. La hernia de disco afecta principalmente a los más jóvenes, porque naturalmente no tienen cambios en las estructuras de los cuerpos vertebrales ya que son tan jóvenes. Sin embargo, si la presión sobre estos discos y cuerpos vertebrales aumenta con el tiempo, entonces suceden todos los cambios que ocurren más tarde y que también deben ser tratados con terapia, porque la mayoría, casi todos, no tienen musculatura profunda, ya que el dolor la ha debilitado. Sabemos que la musculatura profunda se descompone primero. Hay investigaciones recientes de Dinamarca y de Estados Unidos. Sí, y la musculatura profunda se está trabajando hoy en absoluto, es decir, aún no. Realmente pensado. Si vuelvo a la terapia, tenemos estas 18 sesiones, o sea, 18, como usted dijo. Así que, y después, usted dijo que después solo debería hacer esto 2 minutos al mes. ¿Es correcto? Sí. Bien. Y usted dijo que esto realmente afecta a personas con todo tipo de dolores de espalda. Así que en mi caso, afortunadamente no he tenido problemas en años tocando madera, pero tuve un poco de este problema de ESG, es decir, esta conexión donde el sacroilíaco, es decir, la conexión entre la columna vertebral y la pelvis, se puede explicar de manera sencilla. Eso, así que parece ser una debilidad en mí. ¿Es algo que podría tratar? El 9% no tiene problemas de Uy, ISG, es un mito bien que tengo. absoluto, igual que la fibromialgia. Esto también es un diagnóstico de conveniencia o ADHD en niños. No existe una etología adecuada que explique cómo se forma esto. La articulación SIG es la articulación ilíaca, la articulación sacro. Es una articulación enorme y se mueve a veces en micromilímetros, incluso en una resonancia o en una radiografía. Estas variaciones son difíciles de notar, que puede desencadenar dolor. El dolor más frecuente en el área del SIG proviene del nervio ciático, porque el nervio ciático empieza justo ahí atrás y va a través de los SIG, es decir, esas zonas hacia abajo. Por eso siempre se considera como un bloqueo o dolor del SIG. De acuerdo a mi experiencia con miles de pacientes, es extremadamente raro que haya un problema en el SIG o ISG si se confunden las letras, sino que en la mayoría de los casos es causado por una inestabilidad en la columna lumbar y la presión de los discos sobre el nervio ciático que atraviesa el SIG. Es decir, se puede ver que ya tiene un gran déficit de musculatura profunda solo por el hecho de que tiene dolor en el SIG o ISG. Han pasado muchos años, quizás ya he alcanzado un poco a la niña de 10 años. Pero, ¿cuáles diría usted que son los errores más comunes que cometen las personas con dolor de espalda? ¿Existen tabúes típicos? Los errores más comunes que cometen las personas son ignorar el dolor. El dolor es una señal de advertencia del cuerpo para que evites ciertas acciones.
A veces usamos medicamentos para el dolor, cortisona o la Liga Alemana del Dolor, que está bastante disminuida. Incluso con antidepresivos o con medicamentos relajantes intentamos solucionar el problema. Esto mejora el dolor con analgésicos más potentes. Y nosotros hacemos cosas que normalmente no deberíamos hacer, donde el cuerpo diría, te doy dolor para que no lo hagas. Así que un analgésico en la primera fase es ciertamente aceptable. Levantarse está bien, pero no es una terapia a largo plazo. No podemos decir que tomaremos ibuprofeno siempre. Sin embargo, esto contribuye a que se mantenga esta musculatura y que, a su vez, esta musculatura siga debilitándose. Un problema adicional es que si experimentan una carga axial desde arriba, esto provoca una presión. Imaginen qué podría estar generando esa presión, lo cual no es bueno para el disco intervertebral. Correr no es favorable, ya que no contribuye al fortalecimiento de la musculatura profunda de la espalda. Hay una frase importante que lo describe. Fisioterapia, masajes, homeopatía, acupuntura, mesas de tracción, termoterapia, inyecciones, entrenamiento IMS, yoga, terapia floral de Bach, envolturas de calor, inyecciones. Las operaciones son cosas que influyen positivamente en los síntomas y no se pueden pasar por alto ni negar. Pero la causa siempre se ha relacionado con la pérdida de la musculatura profunda de la espalda, así que esto está definitivamente conectado. Si nunca han trabajado esta musculatura profunda, no han hecho una terapia causal. Por eso, la osteopatía trabaja con las vértebras. A través de la terapia manual, que moviliza los órganos para lograr la ausencia de dolor, o la terapia manual y quiroterapia. Son cosas increíbles. Colaboramos con osteópatas y fisioterapeutas, pero requieren esa musculatura profunda. Por eso los pacientes siempre, como me pasó a mí, no están libres de dolor de manera sostenible. Siempre piensan, bueno, ya han pasado 3 meses, me siento bastante bien, voy a ver a mi osteópata que me ajusta o me mueve bien. Y luego, cuando conducen por un camino lleno de baches, o aceleran como solían hacer, o juegan al fútbol, de repente se encuentran de nuevo en una situación difícil, diciendo, bueno, maldita sea, probablemente no puedo hacer eso. A todos les falta esa musculatura profunda. Hay un gran auge en Berlín, Hamburgo, pero creo que en muchas otras ciudades, este Lagré o este Pilates reformador, porque supuestamente también trabaja la musculatura profunda. ¿Tiene experiencia con eso? músculo profundo. Sí, es una terapia increíble, pero desde nuestra investigación no alcanza el músculo profundo. Hemos realizado investigaciones de resonancia magnética y EMG, y aquí también se trata de hechos. Por lo tanto, el Qigong es un servicio EBM que es financiado por las PKKs, es decir, un servicio legal, el arte marcial chino, y no hay estudios que indiquen que el arte marcial chino entrena el músculo profundo, así que todos escribí el libro para que finalmente sea un servicio legal, pero todas estas terapias, que también investigué en el libro anterior, que no se convirtió en este libro, no contribuyen al músculo profundo. Tienen que aislar este músculo profundo. A pesar de eso, soy un fan de Pilates, yoga y de lo que Lipscher Bracht hace con los ejercicios de fascia. Todo es increíble, pero necesitan, por favor, este músculo profundo. No, entiendo. Lo que encuentro muy interesante es que una vez tuve a Ingo Frobose, el profesor Ingo Frobose, en una entrevista, y él siempre se enoja mucho. Cuando se dice eso, sí, hay que cuidar la espalda. Así que dice, sí, claro, cuando el dolor es muy agudo, sí, pero si uno empieza a cuidarse demasiado, eso es lo peor que se puede hacer. ¿Lo confirmaría? Sí, claro. Así que somos una sociedad sedentaria. No tendríamos dolor de espalda si nos Movemos normalmente. no Curiosamente, esa es mi siguiente pregunta. Así que, ¿diría que el estilo de vida es el culpable? Por supuesto. moverse. El humano es un ser que necesita moverse. Antes caminaba, corría o trotaba durante 12 horas y hoy estamos sentados 12 horas. Por eso cambia de manera tan dramática y cada vez habrá más trabajos sedentarios. Por lo tanto, el colega tiene toda la razón. ¿Qué piensas sobre un consejo clásico como sentarse derecho? ¿Es todavía actual o ya está pasado de moda?
No No quiero quiero. decir que esté completamente obsoleto, pero diría que sí lo está. Está bien. Entonces tenemos estudios que muestran que si uno, y quiero enfatizar nuevamente que todo lo que digo aquí no se basa en historias empíricas, sino que tenemos un gran equipo de investigadores allí. Somos un pequeño grupo, pero tenemos colaboraciones con universidades en Suecia, Canadá y así sucesivamente. Y muchos están ahora interesados en nuestra investigación, especialmente en los núcleos musculares, donde se observa la grasa en la musculatura profunda. Deberíamos discutirlo brevemente. Sin embargo, todo lo que estoy compartiendo ahora se fundamenta en la investigación. Y si no hay investigación adecuada, por supuesto, hay un cambio. Ok, estar de pie y sentados. Que dijo sobre la grasa. Sí, ese es un punto esencial. Si esta musculatura profunda no se trabaja bien, entonces se acumula grasa. Uy, definitivamente no suena apetitoso. Así que esto, y de hecho lo descubrí porque siempre soy radiólogo de MRI, tengo una formación especial, no soy especialista, pero me he ocupado de las imágenes de la resonancia de pacientes de la espalda y también con mis resonancias si veo algo que podría explicar el incidente que tuve. Y se observa en los pacientes que hay una capa superficial visible en la resonancia y una capa profunda. En la imagen de resonancia magnética T2, que es una técnica de tinción, el tejido graso aparece en blanco y el tejido muscular es negro. Y se observa en las personas que tienen una mala musculatura profunda una capa blanca, lo que significa que hay grasa acumulada en los músculos, en el multifidus. Es decir, los pacientes, si el músculo, si por ejemplo dejan el bíceps aquí, se acumulará tanta grasa después de 4 semanas si no se mueven que todo sería blanco. El tejido muscular se transformará en grasa y así es con los músculos profundos de la espalda. Por esta razón, y esto es importante, se puede notar en todos los pacientes que hay una disminución de la musculatura profunda, visible como una área blanca. Por eso podemos aconsejar a nuestros oyentes que si tienen un CD en casa, lo inserten en la computadora y llamen la imagen T2 o la imagen sacral 2, donde se pueden ver áreas blancas. Verán que la capa profunda justo en los cuerpos vertebrales es blanca, lo que indica una acumulación de grasa. Hoy podemos medir que esta musculatura profunda, cuando se entrena de forma aislada con estas máquinas, que por cierto solo funcionan con tales máquinas, no se puede hacer con fisioterapia, que estas estructuras de grasa se disuelven y disminuyen. Y en la investigación de ultrasonido que hemos desarrollado en los últimos 7 años con una tesis doctoral, podemos demostrar mediante ultrasonido que este grupo de multifidus, o sea, esta musculatura profunda, se hincha y no se hincha en otras terapias. Esto se refiere a la efectividad. Si con la terapia de flores de Bach logramos estar completamente libres de dolor, no tengo problema en pasar toda una noche tomando té. Llegar al paciente sin dolor no lo lograremos si la musculatura profunda no se ha entrenado. ¿Qué opina de las sillas de oficina ergonómicas, especialmente de los colchones o de todos esos gadgets que supuestamente salvan la espalda? Es una buena pregunta. Yo pienso que el agua, por ejemplo, me preguntan a menudo si la espalda está estable. Si está realmente firme, no importa en qué duerma. Puede dormir sobre una tabla de madera, no afecta en nada. Si tiene una fuerte escoliosis, por ejemplo, una curvatura y usa un agua, el agua se adapta a la forma de la escoliosis, lo cual es desfavorable. De lo contrario, todos los que tienen un colchón de agua y no sufren de escoliosis, no hay problema. Pero tampoco contribuye a ningún cambio en la columna vertebral. Lo que realmente, lo que hay que tener en cuenta o lo que realmente tiene sentido es, por ejemplo, cambiar de posición al trabajar. No siempre debemos estar sentados. Al sentarse, la presión se acumula en la mitad de la columna, especialmente en las vértebras bajas. Es crucial alternar entre estar de pie y caminar. Es útil, por eso los lugares de trabajo donde se puede mover el escritorio tienen sentido. Puedo estar de pie y tengo incluso una caminadora debajo. Sí, todo eso es muy bueno. Pero como mencioné, creo que si la espalda está en buena forma, muchas de estas cosas no serían necesarias. Está bien.
Muy bien, muy bien. Muchas personas también temen una hernia discal porque creen que después nada será como antes. ¿Cuánta verdad hay en ese miedo? Bueno, diría que según lo que te he escuchado hasta ahora, se puede manejar un poco, ¿no? Así que la pregunta era si el miedo existe o si se va. Así que el miedo está presente y es intenso. Eso ha transformado completamente mi visión en 180 grados, como diría la señora Baerbock, 360 grados, Sí, 180 grados. Está bien. Eso es lo que quiero decir ahora. ya sí. De todos modos, eso realmente ha cambiado por completo. Este dolor y se puede y se debe tener miedo a él, pero puedo referirme a la... Y tal vez hablemos brevemente de la columna cervical, pero también tenemos un gran problema con el tinnitus, la migraña y los dolores de cabeza. Y si se observa esta musculatura en la columna cervical, la inestabilidad es una causa de la migraña. Puedo brindar a las personas mucha esperanza de que muchos de sus dolores se aliviarán y que están muy desesperados. Yo también mencioné en el libro algunos ejemplos de pacientes, donde hay pacientes jóvenes que han estado tomando triptanos o medicamentos fuertes para la migraña durante años, y luego, tras unas pocas sesiones, logran una notable mejoría y al final quedan completamente sin dolor. Y luego se sientan frente a uno llorando. Así que esto es, no quiero anticipar, es una historia del libro, pero se desarrollan dramas, dramas de alegría. Así que realmente quiero llamar a todas las personas, a los cirujanos, a aquellos que se ocupan de la columna vertebral y que tienen toda su experiencia. Al final, nadie quiere, todos intentan obtener lo mejor, incluidos los operadores. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que no consideramos, que es la musculatura profunda. Y creo que si los pacientes tienen la oportunidad de realizar esta terapia, que el 70 u 80% de las quejas entonces mejorarán. Me gustaría volver aquí a hablar sobre el tema de la migraña. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, ella ha tenido esto durante muchos, muchos años y en su caso hay un gran desencadenante que proviene de la columna cervical, según ella. Y siempre va al quiropráctico para que le haga un ajuste. Así que lo hace. ¿Cuál es su opinión al respecto? También tenemos la quiropráctica en los EEU, que es una profesión real, donde se puede ver en línea que el sonido de los ajustes siempre se considera un éxito, que va bastante bien. Y de hecho, cuando ajustas a alguien en la columna cervical o lumbar, se produce un sonido de descompresión de la cápsula, ese plop. Se trata de una cápsula y cuando esta articulación se coloca recta, se escucha este ruido. La razón por la que estas pequeñas articulaciones están desalineadas es una inestabilidad de los músculos profundos del cuello. Bueno, no se puede volver a ajustar a las personas si esta musculatura profunda no es estable. Esa es la lógica. Hay inestabilidad, así que lo ajustamos, pero no conseguimos estabilidad. Hacemos que las personas sean cada vez más suaves y flexibles y se comportan como personas de goma. Y su esposa ha sido ajustada con frecuencia, lo que indica que estas pequeñas articulaciones vertebrales están algo laxas. Necesitan con urgencia esta máquina. Mi esposa también ha tenido migraña. Bienvenido al club. Sabe lo duro que es. Hay un total de 8 millones de pacientes con migraña en Alemania. 8 millones. Y si solo en parte, sabemos por nuestras investigaciones que entre el 60 y el 70% de los pacientes con migraña provienen de inestabilidades, es decir, por la inestabilidad de los músculos profundos del cuello. Así que si estas personas, que representan el 70%, es decir, 5 millones, supieran que con esta terapia podrían alcanzar una mejora o incluso una total libertad de dolor, entonces todos empezarían de inmediato con esta terapia. Y lo veo todos los días, que la gente viene y dice, señor Alfen, si hubiera sabido esto, si hubiera sabido esto. Por eso dije, está bien, estuvimos en la política, estuvimos con las compañías de seguros de salud. He hablado ante el comité parlamentario, así que soy presidente de una sociedad científica. He intentado en todos los niveles introducir esta terapia y también la validez, hasta que ahora pensé que debía dirigirme al público, escribir el libro, porque no puede ser que millones de personas ni siquiera sepan de esto, dónde podría estar su solución. También lo firmaría después de todo lo que he escuchado hasta ahora. Quiero volver a mencionar que también
Es bastante frecuente que las personas que experimentan altos niveles de estrés se sientan muy tensas y, como resultado, puedan eventualmente sufrir una hernia discal. ¿Es esto una coincidencia o realmente hay una correlación? Sin duda, existe una correlación. El dolor siempre tiene múltiples causas y, como hemos visto, es el factor que provoca la pérdida de la musculatura profunda. Dolor y descanso. El dolor puede aparecer en cualquier lugar y luego descargarse a través de la columna vertebral. Cada persona tiene su propio sistema que produce reacciones psicosomáticas o situaciones de estrés. A veces, las chicas sufren de cistitis, otras tienen dolor de cuello y algunas más enfrentan otros problemas recurrentes. La espalda se ve afectada con frecuencia, ya que es una estructura nerviosa que está conectada al centro Es emocional. evidente, se puede observar cuando las personas están Tienen un tensas. aumento increíble que causa estas molestias por mirar el móvil. Es como si te pusieran una caja de agua en el cuello. Son 22 kilos de presión que los niños soportan. Así que está creciendo una armada de miles de millones de personas que desarrollarán una columna cervical inestable y no se puede solucionar de cualquier manera. Tienen que hacerlo contra la resistencia con pesas y debe ser muy específico. Detrás de esto debe haber un software porque ahora tenemos niños de 12 años con dolores de cabeza y adolescentes de 16 con hernias discales. Tuve una paciente de 19 años que ya fue operada 2 veces. Entró encorvada, le dije que necesitaba cirugía endoscópica, ya ha sido operada 2 veces. Le dije que no vamos a operar nada. Primero vamos a optimizar la musculatura. Ella ha estado completamente libre de dolor. Esto es una de cada 100, no de cada 100,000, porque en los centros ya hay cientos de miles de pacientes que han sido tratados. Y en todas partes tenemos resultados muy similares. Es interesante, no sé cuántas veces están en Londres. Fui a Londres casi cada semana durante un tiempo y siempre corría en el Kensington Hyde Park, donde se encuentra la estatua de Royal Albert. Está enfrente de la Royal Albert Hall y para todos los oyentes que estén en Londres pronto, deberían ver la estatua de Royal Albert de lado. El Royal Albert en la estatua tiene un cuello de móvil, así que me parece muy gracioso, sinceramente, ¿cómo se puede hacer una escultura de un rey que parece estar mirando su teléfono con el cuello doblado hacia adelante? Sí, correcto. También llamamos a esto el fenómeno del cuello de teléfono y el cuello de móvil, pero eso es un problema enorme y por eso los niños también sufren de dolores de cabeza. Tengo 2 hijas gemelas de 17 años que, por supuesto, también pasan mucho tiempo en el móvil y no se puede evitar. Si uno es tan eficiente, puede hacer la medición con nuestras máquinas usando el sistema Power Spine. Así se puede ver cómo es el valor en relación con la población media y por lo tanto se podría trabajar de forma preventiva naturalmente. Podrían poner las máquinas en las escuelas, así podríamos medir enseguida porque no tienes problemas, pero podrías tenerlos. Eso es lo que necesitan los usuarios de sillas de ruedas porque de repente podrían volver a jugar al baloncesto. Porque naturalmente a partir de BWK7 esta parálisis se puede tratar de manera muy efectiva. Eso es lo que requieren los centros de escoliosis, lo que necesita el Bayern de Múnich y lo que necesitan los jugadores de hockey sobre hielo. Todos necesitan esta musculatura profunda. Y hemos establecido una enorme industria para evitarlo, para controlarlo, porque no conocíamos las causas. Es como si encontraran la piedra filosofal, como si hubieran derrotado a un dragón y el héroe vuelve a su hogar, a su pueblo, y dice que ha matado al dragón, que fue muy agotador y lo intentó todo, y al final está con su gente y ellos dicen, no te creemos, eso no es verdad sobre el dragón. A veces me siento así. Poseemos un gran asunto y nadie está al tanto, nadie lo considera importante. Nadie lo nota y en algún momento, cuando hablé en el comité, dijeron, en 2017, señor Alfen, todo está bien, pero hace falta más investigación, pero las otras terapias apenas tienen estudios y yo digo, vale. Entonces todos cerraron sus libros y dijeron porque sabían que así terminaba su jornada laboral. No tienen que decidir, no tienen que pensar si tiene sentido seguir. Y entonces comencé a formar un equipo de investigación porque dije, vale, entonces haré investigación si es necesario. Y ahora estamos tan avanzados con el libro que puedo decir, no hay más dudas.
Y nadie se levantará y dirá, sí, mi esposa monta a caballo, eso es seguro para la espalda, es beneficioso para la espalda, pero para la parte externa y esta diferencia con la espalda baja. Eso es realmente lo que es excepcional. Bueno, entonces tomemos, después de que ya he sido tratado varias veces aquí, tomemos de nuevo mi persona. No tengo dolor de espalda en el lugar. Parece que no tenía ISG, pero hace un tiempo tuve este problema, así que esto ya fue hace 10 años. Sin embargo, no hay problemas. Debería ir a Power Spine para una evaluación y si es necesario comenzar a entrenar. Sí, Definitivamente. Hacer una prueba no duele y casi no cuesta nada. Aún no es un servicio cubierto por la ley. Eso es lo que intento. El 90% de los alemanes no tiene acceso a este servicio. Sin embargo, los costos son manejables. Cualquiera gastaría 1.200 euros en 3 meses para arreglar un rasguño en su coche. Es lógico. Pero con la prueba se puede saber de inmediato. ¿Cuánto cuesta la prueba? ¿has 50 ahorrado? euros. Oh, es muy manejable. Sí, Existen o otras 60 personas. euros. 50, Hay otras 60 euros. personas. Pero si vamos a comer, se puede ver en la resonancia magnética la grasa en los músculos. No, no es necesario. Por esta razón, los métodos de imagen tienen el inconveniente de que los pacientes de repente pueden tener un diagnóstico en mente. Si hiciéramos un escáner de todos en Alemania, el 90% tendría cambios, que tal vez se conviertan en un diagnóstico y luego se traten. Así que no soy un fan de demasiados métodos de imagen. Debemos examinar a las personas, como dice correctamente Müller-Wohlfahrt. Hemos perdido la habilidad de realizar estas técnicas de examen, trabajar manualmente y otras alternativas a este método de imagen. Luego se establece el diagnóstico y se activa todo el aparato. Si tienes dolor por 3 meses en Alemania, se recomienda operar si no mejora. Es una misión imposible, porque no puedes estar sin dolor en 3 meses, especialmente si ha sido causado por la degradación gradual de la musculatura profunda durante años, que ha ido desarrollándose de manera gradual. Normalmente allí les presentamos productos completamente nuevos, para los cuales siempre hay un código de descuento de introducción que solo es válido por 24 horas. Sería una pena perderse eso. Las operaciones necesarias son, por ejemplo, problemas de vejiga e intestinos. Cuando la vejiga se encuentra por encima de el TH11, no es necesario que enumere los nervios, pero están conectados a varios sistemas en la médula espinal. Si tiene problemas en la vejiga o el intestino, se debe operar. Para la vejiga es urgente, porque después de 8 horas sin vaciarse puede haber daños severos. Trastornos de vejiga e intestino, dolores muy intensos durante mucho tiempo. Hablo de un periodo de más de 3 meses, mucho más de 6 o 7 meses. Si por supuesto tiene dolores extremos, entonces se quita el prolapso. Lo mejor es hacerlo por endoscopia y luego descansar. Debilidades motoras, es decir, que usted tiene problemas sensoriales, eso no indica cirugía. Hablamos de trastornos de vejiga, dolores intensos o fallos motores. Esto quiere decir que no puede agacharse. Eso puede intentarlo cualquiera en casa. De pie sobre una pierna, suba a la punta del pie y baje al talón. Por lo tanto, ya hemos revisado los últimos 3 niveles, ya que las últimas 3 vértebras son las que más afectan a los pacientes. Si puede estar de pie en un pie, no hay necesidad de cirugía. En la columna cervical, la irradiación, tenemos muchos casos. Hay lesiones en el hombro que en realidad no son lesiones de hombro, debido a la irradiación de los dermatomas. Esto se confunde a menudo en los diagnósticos. Si ya no puede sostener el vaso, si tiene una piel caída, esos son parálisis motoras, el nervio está tan comprimido que necesita alivio. Sin embargo, a menudo ya se presentan los primeros síntomas neurológicos, como no sentir el dedo pequeño. Eso no indica cirugía. Definitivamente no. Eso Eso significa. significa que volverá, ¿no? Sí, seguro. Incluso en los casos de debilidad motora en el brazo, cuando la columna cervical y el disco se retraen o se desgastan, hay pacientes que han experimentado debilidad y ya no tienen debilidad. Y algo que puede ser importante son las radiaciones. La gente se somete a una cateterización en el corazón porque hay una radiación en la zona del corazón que viene de la columna torácica. O tienen dolores intestinales y constantemente les hacen una endoscopia gástrica y no tienen nada en el estómago. Todo esto son herencias de la columna que se originan en la espalda. Por lo tanto, siempre hay que enfocarse en la columna primero y luego comprobar si hay
se tiene algún problema gastrointestinal. No quiero menospreciar a mis colegas, seguramente también hay cambios en las células y así sucesivamente, pero si no es realmente significativo, siempre hay que considerar la columna vertebral. Si alguien escucha esto, seguramente tiene un médico de confianza. Su médico de confianza ya ha establecido una fecha de operación y ha dicho, no, lo siento. Lo que Alfon ha dicho en la radio, entre comillas, o lo que ha escrito en su libro, es pura charlatanería. No obstante, alguien diría sí, pero antes de que realmente haga aquí tal vez una rigidez, que ya es, digamos, algo muy loco, que ella ama, que así es. ¿Diría usted ahora, está bien? ¿Qué se hace entonces? Venga a la prueba. ¿O qué diría usted? Así que espero que el colega se deje convencer, porque un médico, incluso si opera, Porque en realidad escuchamos a los pacientes, digamos. Solo el paciente tiene la oportunidad de levantarse de la mesa de operaciones. por supuesto, siempre que no tenga indicaciones quirúrgicas absolutas que acabo de mencionar, definitivamente hacer un test. No necesita hacer ninguna prueba, porque si tiene un dolor intenso, no haremos la prueba, ya que eso también lo afecta. Entonces, sabemos que si tiene dolor de espalda, tiene músculos de la espalda muy debilitados. Músculos de la espalda. Y debería visitar un centro Power Spine lo antes posible y ahí comenzamos muy suavemente. No es así, hay un 10% de los pacientes que no logran estar sin dolor o un 15%. No se puede considerar que sea la solución perfecta para todo, ya que solo se trata de este método crucial. Sin embargo, la musculatura profunda tiene un papel fundamental y la mayoría de los pacientes que llegan a las cirugías o a otras opciones nunca han trabajado esta musculatura. Por eso, solo se puede decirles que se enfoquen en la columna asegurándose de activar esos músculos profundos. Se deben aislar y eso solo se puede hacer con estas máquinas. Desafortunadamente siempre me preguntan si hay 3 o 4 ejercicios que pueda hacer en casa que me ayuden de alguna manera. Hay cientos de ejercicios en línea que son buenos y algunos que son agradables de hacer, pero la musculatura profunda solo se puede entrenar de manera aislada. No tendríamos problemas si no fuéramos una sociedad sedentaria. El Otzi, como se mencionó, ha tenido cambios declarativos, que es un tema de mi libro, pero no ha tenido problemas significativos. Ha tenido problemas de hernias discales y esto se debe a que realmente nos movemos muy poco. Si regreso nuevamente a las pacientes o pacientes con migraña, es común que tengan serias preocupaciones acerca de los puntos que pueden desencadenar sus síntomas. Se puede afirmar que, en caso de duda, una estimulación de la musculatura puede llevar a una reacción de la Es misma. un excelente punto, porque si no, podría ser malinterpretado. Tienes toda la razón, cuando los pacientes con migraña entran en nuestras máquinas y comienzan a presionar hacia atrás, hay que tener mucho cuidado. Comenzamos realmente de manera mínima, porque inmediatamente pueden experimentar un aura o pueden decir que eso no les ha hecho bien. Es común que necesitemos estar muy cerca del paciente durante 2 o 3 sesiones y que ellos tengan que atravesar este difícil proceso. Si es posible, y no deben decirse a sí mismos, bueno, ya he hecho 3 o 4 sesiones, incluso he provocado un episodio de migraña. Esto sucede a menudo, pero si logramos manejar esta inestabilidad, así que en un 70 o 60% de los pacientes, eso es mucho mejor, y por eso hoy es un buen día, ya que me gustaría compartir esta esperanza con todos o gritarla a la gente, porque es difícil de imaginar cómo es, incluso para un médico, cuando las personas se sienten mejor y realmente quedarse sin dolor. Es impresionante, sobre todo en los jóvenes. Hay cada vez más jóvenes. Claro, en la migraña hay que considerar la situación hormonal posmenopáusica y premenopáusica, pero también hay que notar que, por ejemplo, los analgésicos, el estrógeno y la testosterona, bajar. Y así, por ejemplo, se origina la osteoporosis. Por lo tanto, hay muchas conexiones con la columna. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado con eso. ¿Qué sucede? Creo que todos los que han escuchado hasta aquí lo verán de esa manera. Y precisamente eso que usted menciona, siempre me encuentro con personas en la calle que de alguna manera me agradecen por haberles ayudado con estas entrevistas a ser realmente más libres de dolor o a vivir de una forma más saludable y mejor. Estoy absolutamente convencido de que muchas personas aquí
tras esta conversación, seguirán sus recomendaciones, o al menos eso espero. Por eso, mi última pregunta es, si tuviéramos que resumir el método en una frase, ¿cuál sería la conclusión más importante que desea transmitir a nuestros oyentes? Columna primero. Sin la musculatura profunda, los pacientes no podrán estar libres de dolor de manera sostenible. Gracias por la conversación. Para aquellos que quieran saber más, hay mucho más que descubrir. El nombre del libro, debo leerlo nuevamente, es El cirujano de la espalda que no pudo operarse a sí mismo, publicado por nuestra editorial. Y allí se puede encontrar mucho más para aquellos que deseen saber más. Y les agradezco por la conversación. Sí. Sí, fue muy divertido y mi esperanza es alcanzar a la gente con este mensaje. No descansaré hasta que esta terapia esté al alcance de todos. ¿Cuál es tu suplemento favorito? Ahora estoy aquí en Sunday Natural y ya lo dije al entrar. Sin querer decir nada amable a nadie, sin conocerlo, que mi familia, especialmente mi esposa, ha estado lidiando con este tema durante años y luego, creo que hace 3 años, encontró Sunday Natural. Y realmente lo tomamos regularmente, incluso mis hijas gemelas, todos los días. Y soy un gran fan de este suplemento, no porque estemos sentados juntos y no nos conozcamos desde hace mucho, sino porque es un hecho simple. Y por cierto, eso es la desnutrición de los alemanes y también estoy en el ámbito de la longevidad, estoy un poco involucrado en este campo. Es, claro, el ejercicio y la alimentación son los dos componentes principales para prolongar la vida. Y vemos en las personas mayores, no están dementes porque no pueden resolver un sudoku correctamente, sino porque sufren de desnutrición, porque tienen síntomas de deficiencia. Esto comienza con omega 3 en la mañana y otros micronutrientes que simplemente no están presentes. Y este es un campo muy amplio, donde se puede mejorar enormemente la calidad de vida de las personas. Estar con Spine First es lo mejor. Si les ha gustado este episodio, me ayudaría mucho si dejan una reseña en Apple Podcasts o Spotify. Para que no se pierdan nada, suscríbanse a nuestro boletín, donde no solo se trata de este podcast. Normalmente allí les presentamos productos completamente nuevos, para los cuales siempre hay un código de descuento de introducción que solo es válido por 24 horas. Sería una pena perderse eso. Por lo tanto, pueden encontrar nuestro boletín en www.sunday.de/newsletter.